la segunda comprobación de lectura, pero era una comprobación de lectura que correspondía al año pasado. Y hoy en la mañana que quise imprimir las preguntas en el Drive que tengo, resulta que en el Drive era el documento, es decir, es el mismo documento y son las mismas preguntas, no se asusten, pero se las cambié, es decir, les borré, las eliminé, lo que les había mandado el viernes. Dice José Huarcas que se me escucha muy bajito. ¿Ustedes me están escuchando bajito? No, bien. Todo bien, la verdad. Sí, tengo al 100% mi... Muchas gracias, tengo al 100%. Puede ser tu audio. ¿Ya? Y entonces les cuento que les repuse inmediatamente porque fue un lapsus brutus de mi parte, de tan emocionado que estaba. Buenas tardes, Lick. Hola, ¿qué tal, Gus? Buenas tardes. Entonces, ahí dice comprobación de lectura número 2, incidencias procesales en el amparo, secciones L, J, A, E. Lo que pasa es, son las mismas preguntas, les cuento, y tienen la misma fecha del viernes 5 de agosto. Lo que pasa que les había remitido del año pasado, y ahí incluía la K y la I. Y por respeto a ustedes, entonces tuve que cambiar porque la verdad es que... Y hoy pues se le subió la hoja de trabajo número 7. Así es de que... Licenciado, entonces solo el nombre cambia. Solo el nombre cambia. Sí, porque yo ya lo imprimí. Entonces no, dije, está bien. Si no... Solo cambian las secciones, las secciones, sí. Y si lo quieres imprimir, porque puedes imprimirlo solo... No, es que yo ya lo imprimí. No, por eso, pero puedes imprimir solo la hoja 1, 2 y 3, que son las preguntas, para que estuviera así con tu sección, ¿me entiendes? Ah, si no se lo pongo con lápiz. Ahí. Bueno, con lápiz me parece, ese es práctico, es lo mismo. Bueno, el día de hoy entonces vamos a compartir con Silvana y en Shela una taza de chocolatillo con checa. Échela, Eso. Vamos a concluir el día de hoy. Las garantías constitucionales están en la página 23 de su comprobación. Hoy terminamos ya, bendito Dios, esa segunda comprobación. Y nos introducimos a la segunda comprobación, que son las incidencias procesales del amparo. Pero tengo la completa certeza de que ustedes no van a encontrar obstáculo alguno en el desarrollo del mismo, porque han ido avanzando a pasos agigantados, despacito, también despacio, pero fuerte, porque ustedes han manejado eso. Ese manejo de la ley, ese manejo de la Constitución, les va quedando acá. Entonces, como decía Héctor Fix Zamudio, página 23, el segundo de los apartados está constituido por las garantías constitucionales. Es decir, el primero de los apartados fue la protección de la Constitución. Y dentro de esa protección a la Constitución hablamos sobre división de poderes, controles intraórganos e interórganos, controles económicos, Contraloría General de Cuentas, presupuesto, controles sociales, partidos políticos, grupos de presión. Y hoy buscamos la otra rama, que son las garantías constitucionales. Desde la Declaración de los Derechos del Hombre, allá en Francia en 1789, surgió un equívoco que se trasladó así, simultáneamente, a la mayor parte de los países del mundo. Porque vamos a leer literal para entenderlo. El segundo de los apartados está constituido por las garantías constitucionales. Durante mucho tiempo, estoy leyendo la página 23, el párrafo segundo. Durante mucho tiempo se les tuvo como sinónimo de derechos, insistiendo sobre un equívoco
que se... El artículo 16 de esta declaración decía los suspensivos no tiene constitución. Y en una interpretación equívoca que se volvió histórica, pasó a los textos constitucionales, especialmente latinoamericanos, con el nombre de garantías individuales, la regulación de los derechos humanos. En la mayor parte de nuestras 12 constituciones que hemos tenido, incluyendo la de la República Federal, las dos de la República Federal, incluyeron las garantías individuales como sinónimo de derechos sociales. Y así se fue viniendo el equívoco en las restantes constituciones que Guatemala ha tenido a lo largo de su historia, aproximadamente 12, 13. Fue Jorge Jelnik, estoy hablando ya en la página 24, fue Jorge Jelnik quien hablaba de garantías de derecho público para referirse a aquellos medios establecidos por el constituyente para preservar el ordenamiento del Estado. Y Léon Duguid, un francés, las dividía en garantías constitucionales preventivas y represivas. Es decir, que ya en Europa sí se entendió claramente que hablar de garantías constitucionales, hablar de instituciones procedimentales que están reguladas en la propia Constitución y que el único objetivo o la única finalidad que persiguen esas garantías constitucionales es preservar el orden constitucional. ¿Y cómo se va a preservar el orden constitucional? Cuando los gobernantes van a respetar el ejercicio de su función pública y política, no abusando del ejercicio del mismo. En consecuencia, ellos se limitan y observan a la Constitución. Se someten a los lineamientos establecidos de la Constitución. Porque saben que existen garantías constitucionales de carácter público que pueden ser invocadas en cualquier momento por cualquier ciudadano para defender el derecho a la legítima defensa o al debido proceso, ya sea de una persona individual, de una institución o del propio Estado de Derecho. Cristian José Masbou, dime. Perdón, Lick, se me levantó la mano. Una disculpa. No hay pena. Sigamos entonces. Cuando Jorge Jelnik da esa explicación, los países europeos pues entendieron efectivamente que el equívoco se corrigió inmediatamente. Pero cuando se trasladó para acá, a América Latina, siguieron con ese equívoco de mantener a los derechos individuales como sinónimo de garantías individuales. Al extremo que si leemos en la página 25, al inicio dice, en nuestro derecho, este equívoco terminológico ha sido persistente desde la Constitución Federal de Centroamérica de 1824, que hablaba de garantías de la libertad individual, refiriéndose a las garantías de los derechos individuales. Luego siguieron las modificaciones a la Constitución de 1825, de 1879 y sus reformas, y siempre el mismo equívoco
hasta llegar a la de 1945, en donde a los derechos humanos, a los derechos individuales, llegó a denominarlos garantías individuales y sociales, terminología que se mantiene en la Constitución de 1956. Y en la de 1965 también el equívoco se mantiene. Con mucha anarquía, la de 1975, se ordenan los aspectos relacionados con los derechos y sus instrumentos protectores. El título 2 se llama Garantías Constitucionales e incluye 2 capítulos, Garantías y Derechos Individuales y Habeas Corpus y Amparo. O sea, hace una mezcolanza esa Constitución del 65 de las garantías que actualmente sí regulan nuestra actual Constitución. Pero menciona garantías individuales como sinónimo de derechos humanos. Ya esta Constitución de 1986, que entró en vigencia el 14 de enero, y que fue emitida en mayo de 1985, ya hace esa diferencia y habla cabalmente en su título 6, garantías constitucionales y defensa del orden constitucional, a partir del artículo 263, 264, 265 y 266 y de 67. Quiero aclararles que cuando Jorge Mario García Laguardia concluyó la edición de su texto de la defensa de la Constitución, esta Constitución todavía no había entrado en vigencia, la de 1986. Por eso él concluye en ese entonces, en la última página, que dice: 3 son las instituciones de garantía constitucional que la Constitución de 1965 contempla: el habeas corpus, el amparo y el control de constitucionalidad de las leyes. Es decir, en eso concluye su trabajo Jorge Mario García Laguardia, indicando que la Constitución de 1965 ya menciona como garantías constitucionales a el habeas corpus, que es la exhibición personal, el amparo, que sigue siendo tal y como está regulado actualmente, y el control de constitucionalidad, que incluye efectivamente lo que es la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos y la inconstitucionalidad de leyes de carácter general. En la actualidad, estas herramientas procesales, estas garantías constitucionales, están denominadas de manera correcta. Y el título 6 incluso habla de garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. ¿Por qué? Porque al momento de invocar cualquier ciudadano el uso de esas garantías constitucionales, se está preservando el orden constitucional del Estado. Se está respetando el debido proceso, se está respetando el derecho a la legítima defensa. Entonces, esta Constitución actual habla de la exhibición personal en el artículo 263 y 264, el cual ustedes, si quieren hacer la comparación de lo que la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad regula en relación a la exhibición personal, es a partir del artículo 82 al artículo 113. Está regulado toda la materia de lo que es exhibición personal. Este artículo 263 y 264 son desarrollados por la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad desde el artículo
82 al 113. ¿Ya? Bien. Leo el 263. Compárenlo con el artículo 182 de la Ley de Amparo. Compárenlo, vayan ustedes leyéndolo literalmente. Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella, o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeto. Si el tribunal decretare la libertad de la persona ilegalmente recluida, ésta quedará libre en el mismo acto y lugar. Cuando así se solicite o el juez o tribunal lo juzgue pertinente, la exhibición reclamada se practicará en el lugar donde se encuentre el detenido sin previo aviso ni notificación. Es ineludible la exhibición personal del detenido en cuyo favor se hubiere solicitado. Y el artículo constitucional 264. Responsabilidad de los infractores. Las autoridades que ordenen el ocultamiento del detenido o que se nieguen a presentarlo al tribunal respectivo o que en cualquier forma burlen esta garantía, así como los agentes ejecutores, incurrirán en el delito de plagio y serán sancionados de conformidad con la ley. Este párrafo es muy importante, el que les voy a leer. Si como resultado de las diligencias practicadas no se localiza a la persona cuyo favor se interpuso la exhibición, el tribunal de oficio ordenará inmediatamente la pesquisa del caso hasta su total esclarecimiento. Ahí, por favor, en ese párrafo, pónganle un asterisco y pónganle ver artículo 467 del Código Procesal Penal, porque a partir de ahí inicia el procedimiento especial de averiguación 467, 68, 69, 70, 71, 72 y 73. ¿Ya? Ahí inicia el procedimiento especial de averiguación. Brevemente, hagamos una síntesis así, un par de brochazos. Para eso voy a utilizar el caso de Cristina Sicavisa. Michelle, estoy hablando del Código Procesal Penal. Estoy hablando del Código Procesal Penal en sus artículos 467 al 73. Pero solo con que pongas el 467, ya ver artículo 467 CPP. Código Procesal Penal. Ya con eso te ubicas. Esa es tu tela de araña. Eso ya no te vas a perder. Porque el 467 te lleva al 68, al 69, al 70, al 71, al 72 y al 73. María José. Licenciado, perdón, no escuché bien. Esa anotación la ponemos en el artículo 264 de nuestra Constitución. 200, en el segundo párrafo, mija, en el segundo párrafo. Es como una llamadita, ¿verdad? Es como una llamada, un pie de página, es decir, es tu tela de araña. Para que Está bien, licenciado, gracias. Para que cuando comiences a estudiar, ver y te vas al artículo. ¿Por qué sale a colación eso? Me voy a salir un minuto del tema, pero vale la pena el ejemplo. A propósito de María José, que nos pregunta dónde debía colocar ese asterisco. El día de ayer estaba viendo un video, yo no sé si alguno de ustedes lo vio, donde a un abogado, pero que ahora es periodista, porque ahora cualquiera puede ser periodista también, de apellido Talamonti. Sí, bueno, entonces, fíjate, Freddy, que yo vi ese video
en donde él estaba haciendo proselitismo, estaba haciendo propaganda electoral en el Parque Central, enseñando con una camisa blanca el logo de su partido político. Y ahí andaba la Telma, se hizo viral en TikTok, ¿verdad? Pero vean, pues, sale a colación este señalamiento que hago, porque el que lo estaba entrevistando lo estaba acusando. Es que vos te aprovechás de estar haciendo proselitismo y salís en la televisión porque querés llevar agua para tu molino y no se ha hecho la convocatoria y todo. Y el otro, siendo abogado, claramente le dice, léete la ley electoral y partidos políticos. Yo estoy actuando en ley. Yo no estoy transgrediendo la ley. Léetela. Y qué pena ¿ya? Si se apoyó en la ley electoral y de partidos políticos. Y qué pena para el cuate que lo está que demostró su ignorancia y quedó mal frente a no frente a todo el mundo, porque la gente no lee y ni siquiera ni siquiera tiene la ley electoral y de partidos políticos. Yo me vine inmediatamente, cuando vi el video, vine a sacar mi ley electoral. Porque eso es lo que tiene que hacer el abogado, ¿verdad? Vine a expurgar mi ley electoral y encontré en el artículo 20 lo siguiente. Dice la ley electoral y de partidos políticos: derechos de los partidos. Los partidos políticos gozan de los derechos siguientes. Literal H, hasta la subrayé, literal H. A realizar proselitismo en época no electoral, entendiendo el mismo como las acciones y actividades de formación y capacitación, organización y difusión de su ideología, programa político, propuestas políticas, posiciones políticas, convocatorias y cualquier otra actividad referida al funcionamiento de las organizaciones políticas, así como su difusión en medios de comunicación. Entonces, artículo 20, literal H. Estaba el abogado Talamonte en lo cierto. Él no violentó la ley. Él estaba observando. Y me fui al reglamento. Me fui al reglamento de la ley electoral y de partidos políticos y encontré en el artículo 62, del acuerdo número 18-2007 del Tribunal Supremo, reglamento de la ley electoral y de partidos políticos, en el artículo 62 del reglamento dice: mítines y manifestaciones en las plazas, parques o lugares públicos que no sean calles o carreteras, los partidos políticos o comités cívicos electorales podrán desarrollar también actos de propaganda electoral sin permiso alguno y con la sola condición que deberán dar una notificación previa a la respectiva gobernación departamental con 48 horas de anticipación, por lo menos a la fecha programada. La autoridad indicada comunicará a la Policía Nacional Civil lo pertinente para el mantenimiento del orden. En el caso de que otro partido político o comité cívico electoral hubiere dado con anterioridad un aviso similar para la celebración de un acto en el mismo punto y tiempo aproximados, la gobernación dispondrá que la segunda manifestación se lleve a cabo 1 hora después de terminada la primera, y lo comunicará de inmediato a los interesados y a la Policía Nacional Civil para los efectos del caso. El criterio de aproximación en tiempo y lugar de los eventos quedará a discreción de las respectivas autoridades según las circunstancias. Si para tales actos los interesados desearen hacer uso de equipos de difusión allí instalados y pertenecientes al Estado, municipio o entes particulares, deberán obtener previamente el respectivo permiso, pues de lo contrario solo podrán utilizar equipos propios. Los desfiles o manifestaciones ambulantes se sujetarán a las mismas reglas consignadas para los mitines, para que la autoridad pueda postergarla por 1 hora cuando existieren desfiles anteriormente avisados por otra organización política con ruta coincidente.
Si el partido político o el comité cívico electoral omitieren dar el aviso a que se refiere el presente artículo, la autoridad correspondiente suspenderá la actividad programada. Si a pesar de haber dado el aviso a Gobernación, hubiere omitido enviar el comunicado a la Policía Nacional Civil, podrá efectuarse la actividad política, debiendo para el caso el representante del partido político o comité cívico electoral poner a la vista de la autoridad correspondiente el aviso debidamente sellado por Gobernación, que deberá estar fechado con por lo menos 48 horas de antelación. Vean pues cómo es importante, si vamos a ser abogados, que estemos fundamentados. Porque qué vergüenza quedar en ridículo como que lo estaba entrevistando, cuando el otro le dice claramente, mira, yo no estoy pasándome por sobre la ley, yo estoy observando la ley y estoy cumpliendo con la ley. Léete la ley electoral y partidos políticos. Y de seguro que el otro maje no la había leído, así de sencillo. Pues a veces yo les digo, miren, hagan esos asteriscos, hagan esas citas, porque ese artículo nos abre la mente y nos lleva a otra ley y así. Eso se llama tela de araña. ¿Ya? Para concluir brevemente lo de la exhibición personal, porque ya la vamos a ver en forma individual, pero es solo una primera pastilla, les ponía el caso paradigmático de Cristina Sicavisa. ¿Cuántos años en que por parte de los padres se pidió la exhibición personal de dicha mujer? Es más, el marido, principal sospechoso de la desaparición de ella, ya falleció, así, entre comillas, de COVID, estando en un centro de reclusión. Para él, que falleció, la exhibición personal se sobresee. El de Cristina Sicavisa, que inclusive el hijo de Roberto, se me fue el apellido, Roberto Barrera. Muchas gracias, Amanda Bobadilla. Roberto Barrera, hijo de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, ella también está ligada al proceso, el papá, los hermanos, algunas otras personas, amigos, porque acabo de enterarme, no sé si fue por un medio escrito o televisivo, que hace como 15 días el Ministerio Público estaba realizando algunas exhumaciones en un cementerio de Chimaltenango, con la esperanza, efectivamente, de dar con el paradero de la persona que está desaparecida. Porque el caso no se puede sobreseer. ¿Cuántos años van? Y pueden seguir 20 o 30, y el Ministerio Público tiene abierta la causa, tiene abierto el proceso de la exhibición personal y sigue investigando y hay rumores que en tal cementerio pudiesen estar. Por supuesto que no van a encontrar nada a estas alturas del partido. O puede ser que Cristina Sicavisa esté viviendo en África, o en Asia, o en Inglaterra, o en España. Entonces, el ente investigador sigue indagando y no se ven los avances, pero el sufrimiento de la familia es enorme, pues. No saben. Los hijos de Cristina no saben qué fue del paradero de su madre. Sus padres no saben qué fue el paradero de su madre. Entonces, esa garantía constitucional fue invocada desde el primer momento por parte de los interesados, los padres. Han hecho lo imposible, pero mientras no se dé con el paradero, el proceso sigue abierto. Si ya Roberto Barrera falleció, entonces el tribunal de oficio sobresee respecto de él como sospechoso de la desaparición forzada de Cristina, sobresee sobre él, pero el proceso sigue abierto en contra. Esas personas siguen ligadas a esa
a ese proceso hasta en tanto no dar con el paradero de Cristina Sicariza. ¿Estamos? Sí, Freddy. Lick, feliz tarde. Fíjese que estaba viendo yo las noticias también y bueno, eso fue hace tiempo acerca de lo que estaba pasando con el presidente del periódico y que habían empleados dentro de las instalaciones del periódico, ¿verdad? La cosa de que vi que un juez, o creo que fue la Procuraduría de Derechos Humanos, no recuerdo quién, pidió una exhibición personal y llegó una juez. ¿Sería que puede explicar bien eso acerca de cómo sucedió? Sí. Es decir, en ese caso es la figura del Procurador de los Derechos Humanos el que, como es un grupo de trabajadores, no es una persona, es un grupo de personas, la exhibición personal es una garantía constitucional. ¿Qué dice la Constitución al respecto? Que una persona puede ser detenida por la autoridad competente siempre y cuando medie una orden de juez competente librada con apego a derecho de la orden de captura. Primera premisa. Y segunda premisa, que haya flagrancia, que en el momento de capturar a esa persona esté cometiendo un ilícito penal regulado por la ley. Pero aquí era un abuso de poder de parte de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público. Era un abuso de poder. Entonces la exhibición personal inmediatamente cuaja, funciona, y el juez, en nombre del Estado de Guatemala, debe de constituirse en dicho lugar y decirle a los fiscales: mire, ¿dónde está la orden del juez? ¿Dónde está la orden del juez que ordena la detención de todos estos empleados del periódico? No, es que fíjese que hay... No. ¿Dónde está? ¿Qué ilícito? ¿Qué flagrancia están cometiendo los empleados de... ¿sabes? No, entonces ustedes, como juez, estoy investida de autoridad, y ustedes están cometiendo abuso de autoridad y pueden y deben de ser procesados. Y me dejan en libertad a estas personas y ustedes se pueden ir. Ya si ellos se quedaron por solidaridad de su jefe, eso es otro asunto. Así debería y así debe de funcionar la exhibición personal, porque es una garantía constitucional para conservar el Estado de Derecho, para conservar el orden constitucional, porque nadie es superior a la ley. Y en el allanamiento se debe de tocar el timbre o la puerta. No, ellos entraron y cuando sintió este periodista ya estaban hasta en la cocina. Hombre, eso es un abuso de poder. Es decir, el mensaje para todos los demás que están en contra es: miren, muchachos, a nosotros podemos hacer en Guatemala lo que nos da la gana, porque los que mandamos ahorita somos nosotros. Así es de que, para muestra un botón, ese es el mensaje, lamentablemente, ¿ya? Que se dio al mundo, pues, que se dio, no a los guatemaltecos, porque el guatemalteco ni le va ni le viene. Pero ese abuso de poder, la jueza está facultada para proceder por abuso de autoridad en contra de todos los que participaron ahí, sean policías nacionales, civiles, sean fiscales, lo que sea. ¿Ya? Entonces, se manejó eso con el hígado. ¿Por qué? Porque Miguelito se enojó por la fábula que un día anterior había sido publicado en el periódico. Le llegó a lo más profundo de la tecla. Y por supuesto que, siendo el príncipe afectado, giró sus respetables órdenes a dónde. Y el otro imbécil del Curuchichi, pues, servil, incondicional, como en todas las sociedades, no solo acá, pues. ¿Ya? Entonces, hay un irrespeto a las garantías constitucionales. Un total irrespeto a las garantías constitucionales. ¿Te queda claro, Freddy? Muy, muy claro, Lick. Muchas gracias. Vamos con la otra. Artículo 265, amparo.
Procedencia del amparo. Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos. Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos. Yo veo ahorita la ventana. Perdonen el ejemplo tan burdo. Está nublado. Parece que va a llover. Entonces, para no mojarme, me llevo mi paraguas, me llevo mi capa. Porque inminentemente el cielo está gris, está con ganas de llorar, con ganas de llover. Entonces yo me prevengo, pero la amenaza está ahí. ¿Va a llover o no va a llover? Solo las nubes que están cargadas lo sabrán. Y si hay una atracción de la fuerza positiva y negativa para hacer el clic y que caiga el agua. Pero puede ser que así pase toda la tarde y no llueva. Pues esa es la modalidad preventiva del amparo. Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos. En nuestro tiempo, cuando íbamos a la escuela, yo estudié en la J. Clemente Chavarría, ahí en la zona 8, y a la salida, a la salida era la realización de la enemistad que se provocó durante el recreo y que no podíamos pelearnos porque nos iban a castigar. Entonces, no, a la salida. Y nos dábamos la mano y a la salida. Entonces ya los sextos y los quintos sabían que iba a haber función. Y luego ponían una línea ahí para ver quién daba el paso y solo el mate y nunca nadie tiraba y solo el mate y nadie tiraba. Entonces, este articulito o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. Se dio la acción, se violó el derecho, se hizo caso omiso. Se omitió aplicar una ley porque no me dio la gana. O resolví tendenciosamente hacia un lado, no en forma neutral, imparcial. No, me sesgué un poco. Y con esa mi actuación violenté el debido proceso. Violenté el derecho a la legítima defensa. Por eso es que no hay materia que no sea susceptible de amparo. O para restaurar el imperio de los mismos. ¿Ocurrió la violación? Bueno, accedo, como ciudadano común y corriente, accedo a la acción de amparo, a interponer una acción de amparo en contra de la autoridad que con su accionar o su no accionar me causó un agravio personal y directo. Y como consecuencia de eso, mi vida o mi integridad o la de mis bienes estuvo al borde de perderse todo. Por eso es que interpuse el amparo y pedí que se me otorgara el amparo provisional. ¿Para qué? Para que hiciera un stand-by a la autoridad que procedió de esa manera anómala. No, pare, usted no puede tocar ya nada, no, usted se queda en stand-by. Eso no tiene efecto hasta que yo, Tribunal Constitucional, que conozco amparo, en la sentencia lo decida. Si usted tiene razón o no tiene razón. Autoridad recurrida. Autoridad abusiva. Autoridad prepotente. Entonces, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Es decir, puede ser en materia judicial, puede ser en materia administrativa, puede ser con el sector público o puede ser con la iniciativa privada. O sea, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Es decir, esta garantía va a proteger a la persona. En
todo lo que le concierne a su integridad, a su vida y a sus bienes. No hay ámbito que no sea, incluyendo la vida, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Y procederá siempre que los actos, ¿cuándo hay un acto? Cuando interviene la voluntad. Porque si ahorita llueve a cántaros, y llueve a cántaros, y llueve, eso es un hecho natural. Pero ese hecho natural llueve tan fuerte y que se llevan los puentes y que se llevan unas casas y unos animales y que se llevó unos niños. Que ese hecho natural trae consecuencias jurídicas. Un hecho natural de la naturaleza. Yo no me explicaba cuando lo del volcán de fuego. Venían los lajares, pero con una velocidad, y todavía los patojos y las gentes grabando el evento. Es decir, no entendí cómo no corrieron por salvar su vida. Es decir, un desastre natural. Ustedes saben que contra la naturaleza no podemos. Y ellos, no, hasta aquí no, si estoy a 2 kilómetros. No, hombre, 2 kilómetros para la naturaleza a esa velocidad se los comen en un par de segundos. Y con esa temperatura, calcinados, pues. Entonces, un hecho natural trae consecuencias jurídicas. Pero el acto ya interviene la voluntad. Ya interviene la voluntad de la persona. Con mi actuación o mi omisión puedo provocar un daño irreparable. Con mi actuación o mi no actuación, mi omisión, puedo provocar un daño irreparable. Es un acto. Entonces, y procede contra los actos, contra resoluciones, contra disposiciones o leyes de autoridad que lleven implícita una amenaza, modalidad preventiva, que lleven implícita una amenaza, una restricción, o, y aquí de una vez es claro, se bajó, o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Quiere decir que no solo los derechos que están regulados en la Constitución están protegidos para nosotros, no. Las leyes, todo el ordenamiento jurídico, una vez que afecte nuestro derecho a la legítima defensa, al debido proceso, nosotros podemos, cualquier ciudadano puede acudir al tribunal competente a interponer una acción de amparo, un proceso de amparo. Y por último, están las inconstitucionalidades de leyes. Aquí la Constitución fue muy clara. Apartado 1, inconstitucionalidad de leyes a casos concretos. A y B están en un proceso. Pueden ser Juan Pérez y Pedro López. Entablan un litigio, acuden al órgano jurisdiccional y entablan un litigio. Puede ser un juicio ordinario, un juicio sumario, un juicio oral, puede ser un juicio ejecutivo, no importa qué clase de juicio. Pero uno de los dos sujetos procesales le solicita al juzgador, al juez, al tribunal: por favor, señor juez, al momento en que usted dicte su fallo final, no me aplique estos y estos artículos de tal código o de la Constitución, porque al aplicarlos usted va a causarme un agravio. Usted me va a lesionar mis derechos constitucionales, me va a limitar mi derecho a la legítima. Entonces le suplico, por favor, viene el juez
Yo soy el que mando, yo soy el que decido. ¿Y usted quién es para? Si usted no está conforme con mi fallo, interponga los recursos que están en ley. No tenga pena. Hay jueces que así piensan, que así actúan. Mire, yo aquí soy la autoridad, yo aquí soy el que mando, yo aquí decido. Si no está usted conforme con mi fallo, pues ahí está, la ley le da los recursos para que usted los utilice. Así es. En la realidad, así es. O en lo administrativo. En Pagua, empresa de ley, cualquier institución. O sea, no hay materia que no sea susceptible de amparo. O en lo privado, con la iniciativa privada. Igual. Por eso, si nos regresamos al artículo 10 de la ley de amparo, al final del artículo 10, claramente dice toda persona tiene, entre otros, procedencia del amparo. Al final del primer párrafo, y ya saben que dicha ciudad provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Y hay una llamada 19. La individualización del sujeto pasivo en el amparo es parte del presupuesto procesal de legitimación, el cual consiste en individualizar e identificar correctamente a los sujetos dentro del proceso. Generalmente el sujeto pasivo en el proceso de amparo será el poder público, generalmente el poder público, pero también puede serlo una entidad privada. Y te dice, ve el artículo 21, literal D de esta ley. Vayámonos al artículo 21, literal D. Y el artículo 21 dice que son los requisitos de la petición. Este 21 ya fue subsanado por el 10 del acuerdo, pero leamos esto. El amparo se pedirá por escrito llenando los requisitos siguientes. Literal. ¿Qué literal dije? Se me fue. La D. La D. Especificación de la autoridad, funcionario, empleado, persona o entidad contra quien se interpone el amparo. Ya, es bien claro, es bien claro. ¿Ya? Entonces, en el caso concreto de la incontinuidad del caso, la resolución de ese juez va a afectar solo a estos dos sujetos. A todos nosotros, nada que ver. Ahora, si es una inconstitucionalidad de carácter general, el fallo va a afectar a toda la población. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer la Corte de Constitucionalidad al conocer, porque es el único tribunal competente para conocer inconstitucionalidades de carácter general. ¿Por qué? Porque al momento de declarar con lugar la inconstitucionalidad de una ley de carácter general, la va a expulsar del ordenamiento jurídico, o de una disposición, la va a expulsar, o de un reglamento, la va a expulsar del ordenamiento jurídico vigente. Pero yo como ciudadano, yo como ciudadano, ¿puedo interponer una inconstitucionalidad de carácter general? Sí puede, por supuesto. El único requisito que se le exige es que vaya auxiliado por 3 abogados. Vean el artículo 134 de su ley. Artículo 134 de su ley. Literal D. Legitimación activa. Tienen legitimación para plantear la inconstitucionalidad de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general de cualquier persona con el auxilio de 3 abogados colegiados activos. ¿Ya? Entonces, era así, un brochazo. El día miércoles ya entramos con las incidencias procesales del amparo. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna cuestión? Tenemos 5 minutos. Licenciado. Por favor, Megli. Solo tenía una duda en la pregunta
7 de la hoja de trabajo 6. 7 de la hoja de trabajo 6. Si Sí. alguien ya la tiene, por favor, da la respuesta. Gracias. El segundo párrafo del artículo 33 de la Ley de Amparo preceptúa: si dentro del indicado término de 48 horas no se hubiesen enviado los antecedentes o el informe, el tribunal que conozca del caso deberá decretar la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado. ¿Qué nombre recibe esa medida judicial otorgada por el tribunal? Amparo provisional. Amparo provisional. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien por ahí? Sí, yo, disculpe, tengo las 7 de la hoja de trabajo 5. Las 7 de la hoja de trabajo 5. Es que cumple la función paralizante del acto reclamado, impidiéndole la gestación de nuevas consecuencias, que no recibe dicha intención. Amparo provisional. La 15 de la hoja de trabajo 6. La 15 dice: los tribunales de amparo podrán relevar de la prueba en los casos en que a su juicio no sea necesario, pero la tramitarán obligadamente si fuere pedida por el solicitante. ¿Qué entiende por relevar de la prueba? El tribunal tiene la facultad, cuando se le interpone un amparo y lo que se está discutiendo no es un hecho material, sino un punto de derecho. Es de interpretación de una norma. Entonces ahí no hay necesidad de abrir a prueba el amparo por 8 días. ¿Para qué? Entonces viene el tribunal y releva, dispensa de las pruebas. Miren, ¿para qué vamos a abrir la prueba, muchachos? Sí, discúlpenme, pero se está discutiendo un punto de derecho, de interpretación. Déjenme a mí como juez o déjenme a mí como sala que nos pongamos de acuerdo con los otros magistrados para ver en qué concluimos. Pero eso es relevar, no abrir a prueba, porque no hay necesidad de demostrar nada. ¿Por qué? Porque lo que se discute es un mero asunto de interpretación de ley. ¿Te queda claro? 16 de la hoja 6. 16. Este procedimiento busca establecer la existencia de un acto de reclamo y si este violento podría violentar derechos fundamentales. ¿Qué nombre recibe eso? ¿Quién tiene la respuesta? Periodo probatorio del amparo. Periodo probatorio del amparo. Este procedimiento busca establecer la existencia de un acto reclamado y si este violenta o podría violentar, periodo probatorio del amparo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra? La pregunta 12 de la hoja 3. Dime. Dime, Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. La número 4 de la hoja 6, disculpe. La número 4 de la hoja 6. ¿Qué artículo de la presente ley es el fundamento legal de la primera resolución en la interposición del amparo? Indíquelo. ¿Quién tiene la respuesta? Artículo 33. Artículo 33. Muchas gracias, Josué. Para servirte. ¿Alguna otra? ¿La última? Así me voy a descansar un cachito. La 13 de la hoja 6. La 13 de la hoja 6. Si alguien tiene la respuesta, qué bueno. De los antecedentes de la primera audiencia del tribunal, ¿a quiénes les corre audiencia y dentro del término común de cuántas horas? A todos los sujetos procesales que están y por el periodo de 48 horas. O sea, igual a todos. Nancy, de la hoja 6. La 6 de la hoja 6. Esa ya di. ¿Cuál es el fundamento legal del principio de prioridad en el trámite? ¿Qué artículo es? Cítelo. Artículo 5, literal D. Muy bien, María de los Ángeles. Bueno, jóvenes, ha sido un placer. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios nos presta la vida. Les mando un abrazo a la distancia.